Soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Buenas tardes, caros oyentes, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de La Ventana, emitiendo los miércoles en la 14:20 AM, también emitiendo en la página de Facebook de FEGER o incluso en la página de este mismo programa, La Ventana Radio FEGER. Bueno, y les tenemos muy buenas noticias. Se ha abierto nuevamente la convocatoria ADESCA, Aporte para la Descentralización Cultural, la cual invita a personas que se dedican al arte, a la gestión y promoción de la cultura, artesanía, escritura, academia, educación, a todo este sinnúmero de gestores culturales a presentar proyectos en beneficio de sus comunidades. Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo tanto técnico como a nivel de financiación para su realización. De eso ya nos va a hablar en un momento Gloria Coyote, es la directora de proyectos de ADESCA, y también tenemos dos artistas que fueron beneficiados en una convocatoria pasada. Están con nosotros Meg McCoy, poeta y autora del libro Kikotem, y Joel Poncio, quien se conecta con nosotros desde Totonicapán. Él es músico y busca promover una academia de marimba femenina. Ya nos contarán más adelante de qué se trata cada uno de sus proyectos. Le damos la bienvenida entonces y muchísimas gracias por estar en La Ventana. Gloria, directora de proyectos de ADESCA, cuéntanos sobre esta organización. Ya la tuvimos hace un año también contándonos sobre el origen y cómo se estructura todo este proceso de convocatoria, pero para poner en contexto a nuestros oyentes, háblanos un poco sobre de qué se trata ADESCA. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por brindarnos este espacio para que nosotros podamos informar a todos los que nos escuchan o nos ven a través de las plataformas sobre el trabajo que realiza ADESCA. ADESCA es una institución pública descentralizada para los que no la conocen. Fue creada mediante el decreto 95-96 del Congreso de la República. Y surge básicamente para dar respuesta a la necesidad de complementar la política cultural del Estado, facilitando la participación ciudadana para los procesos de creación, difusión, conservación y rescate del patrimonio artístico y cultural de Guatemala. Acabamos de cumplir 23 años al servicio de la cultura y estamos muy felices de saber de que hemos apoyado a tantos artistas, escritores, artesanos en distintas comunidades. ADESCA ha llegado a aldeas, caseríos, lugares en donde quizás el apoyo del gobierno nunca ha llegado, pero ADESCA ha estado allí apoyando y en estos 23 años hemos apoyado un aproximado de 850 proyectos de distintas disciplinas. Podemos hablar de proyectos de música, proyectos de danza, proyectos de artes populares, artes visuales y toda una serie de proyectos que nos han ingresado y que afortunadamente hemos podido apoyar en estos 23 años de vida que tiene ADESCA. ADESCA apoya proyectos culturales específicamente, pero que cubren 10 disciplinas que son las que ADESCA apoya. Por ejemplo, les puedo estar hablando de la disciplina de artes populares. Tenemos la disciplina de arte y cultura en medios de comunicación, la disciplina de artes visuales, también tenemos la de danza, educación por el arte, humanidades, literatura, música, preservación del patrimonio y teatro. Son las 10 disciplinas que nosotros apoyamos. Y bueno, esta convocatoria ya fue lanzada desde hace unos días y sí, queremos aprovechar este espacio para invitar a todos los gestores culturales, promotores, escritores, artesanos, miembros de cofradías, asociaciones y fundaciones para que presenten sus proyectos. El proceso es fácil. Ahorita solo es de estar llamando a la ADESCA para concertar una cita. La convocatoria de ADESCA tiene 3 fases. La primera fase es una entrevista inicial. La segunda es ya la entrega del expediente con todos los requisitos que en la entrevista se le informa a la persona interesada.
Y la tercera fase ya es el análisis en sí al interior de ADESCA, en donde tenemos las comisiones especializadas por cada disciplina, que están integradas por personas reconocidas y con mucha experiencia en cada uno de los temas. Ellos ya evalúan los proyectos, luego pasan al Consejo de Administración para que ellos también evalúen basados en el dictamen que dan las comisiones, y ya pues deciden la aprobación o no de cada uno de los proyectos. Pero lo importante ahorita es llamar a la ADESCA para concertar su cita, porque tienen que pasar la entrevista para poder iniciar ese proceso. Es fácil el proceso, digamos, en una fase inicial, es como usted decía, de hacer una llamada, ¿verdad? Exactamente. Lo que sí es importante es que las personas que llamen tengan claro el proyecto que quieren presentar. Porque en esa primera llamada se les va a estar haciendo una mini entrevista, en donde se les va a preguntar qué proyecto quieren hacer y si cumple con los requisitos que ADESCA establece. Muy bien. Entonces, si digamos en esta llamada se detecta, digamos, que el proyecto sí encaja en los lineamientos de la ADESCA, ya se le da la fecha y hora para la entrevista. Pero sí es muy, muy importante que ya tengan en mente el proyecto. Muy bien. Una consulta. ¿Cuáles son esas necesidades que se buscan complementar o fortalecer con esta convocatoria? ¿Cuál es el apoyo? ¿Por qué usted considera que es importante o una buena oportunidad este tipo de iniciativas, este tipo de convocatorias para las personas que tienen estos proyectos en las varias disciplinas que nos mencionaba? Bueno, es sumamente importante porque si recordamos en esta situación que estamos pasando de la pandemia, uno de los sectores más afectados son los artistas, los artesanos, y que no han recibido el apoyo que realmente necesitan para salir adelante. Entonces sí es muy importante aprovechar el apoyo que está ofreciendo ADESCA, porque sabemos que tampoco va a ser mucho, porque lamentablemente el presupuesto de ADESCA tampoco da para mucho. Tenemos un aproximado de 25 a 30 proyectos aproximadamente que se pueden estar apoyando cada año. Y recibimos entre 400, 500 llamadas, igual las entrevistas. Entonces sí son muchos los que ingresan, pero lamentablemente tampoco tenemos la capacidad para apoyarlos a todos. Entonces se tiene que hacer una selección. Gloria, ¿qué tipo de personas se pueden presentar? O sea, personas, organizaciones jurídicamente constituidas, ¿qué tipo de proponentes recibe la convocatoria? En ADESCA tienen acceso a esta convocatoria personas de manera individual o grupos con o sin personalidad jurídica. Esa es la ventaja. Si ya están conformados, si tienen su personalidad jurídica, pueden presentar su proyecto. Si no, igual se conforman como grupo y pueden presentarlo. Y si es un escritor, en este caso, y va de manera personal, igual. Lo único es de que en el caso de los proyectos en donde sí genera bienes, por ejemplo, un proyecto de música donde necesitan la compra de instrumentos porque quieren implementar una academia, eso sí tiene que ser un grupo, no se le puede dar a una persona individual. O en el caso de los proyectos de artes populares, cuando se hablan de las danzas tradicionales, como la danza del venado, la danza de moros y cristianos, la danza del torito, la danza del palo volador, también tienen que ser grupos conformados, ya sea con o sin personalidad jurídica, pero tienen que ser grupos. ¿Y cuál es el tipo de apoyo que pueden recibir las personas que sean seleccionadas en esta convocatoria? El apoyo que se les da es digamos, el financiamiento. ADESCA les entrega, dependiendo del proyecto, porque no tenemos un monto, como decir, bueno, para las academias les vamos a dar 50,000 o para talleres de danza, por ejemplo, o una obra de teatro. No hay un monto específico, eso va a depender del proyecto. Entonces, pero es un apoyo financiero. ADESCA les entrega el dinero para que ellos puedan ejecutar el proyecto. Entonces, sí quiero aclarar también
que no es de que ADESCA ejecute el proyecto, no, ADESCA da el financiamiento para que la persona que presentó o el grupo que presentó el proyecto lo ejecute. ¿Estos recursos provienen del gobierno, de presupuesto del gobierno o también recursos de cooperación? ¿Cuál es el origen de los fondos? Actualmente solo es de gobierno. Nosotros no tenemos apoyo de ninguna cooperación, sino que son de los recursos que el gobierno asigna a la ADESCA y que los canaliza a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Okay. ¿Y las personas o los grupos o las organizaciones que presenten una propuesta para desarrollar un proyecto en el marco de esta convocatoria, tienen algún límite de tiempo en el cual se puede desarrollar el proyecto? Digamos, si yo presentara una propuesta, ¿tendría que ser para ejecutar hasta el 2022 o puede ser durante 10 años o cómo lo manejan eso? No, exactamente. Nuestra convocatoria dice 2021-2022, porque ingresan en el proceso en este año, pero son para ejecutarse el próximo año. ADESCA tiene aproximadamente entre 6 y 7 meses para que puedan ejecutar el proyecto, porque como son fondos del Estado, nosotros tenemos que liquidarlo todo a fin de año. Entonces, no se puede pasar, digamos, no puede ser un proyecto de 2 años, sino que tiene que ser uno que se pueda ejecutar en un plazo de 6, 7 meses. ¿Se prioriza de alguna manera el fortalecimiento y el apoyo cultural a grupos originarios, a pueblos originarios? Sí, aquí entran, digamos, proyectos para el pueblo garífuna, para el pueblo maya, para el pueblo xinca, para el pueblo ladino. Aquí nosotros no vemos eso. Aquí todos entran, digamos, la convocatoria es abierta y es a nivel nacional. Lo que usted mencionaba al inicio de la entrevista, nos comentaba que desde que han lanzado a esta convocatoria, que entiendo que es cada año, ¿verdad? Que ya se han apoyado 850, creo, fue el número que digo, 850 proyectos de artistas o grupos de artistas. Si nos pudiera comentar de dónde vienen estas 850 personas, si están principalmente en la capital, si son de ciudades, digamos, Cobán, San Marcos, Quetzaltenango, o si también son de zonas rurales, si hay alguna zona del país en que la gente aplique más. Sí, bueno, es una de las características también que tiene ADESCA. La ley de ADESCA establece que el 85% del presupuesto destinado a proyectos tiene que ir a los departamentos y el 15% es el que queda para el área metropolitana. Hablamos de Guatemala, municipios. Entonces, la mayor cantidad del presupuesto o la mayoría de los proyectos que se apoyan son departamentales. Y en estos 850 proyectos, bueno, más de 850, abarcamos todos los departamentos. Aproximadamente, ¿cuál es el presupuesto que se asigna cada año para este tipo de iniciativas? ADESCA tiene un presupuesto de 5 millones. De ese presupuesto, según la ley de creación de ADESCA también, el 80% va para proyectos y el 20% debe ser para la administración. Entonces, eso igual para garantizar que la mayor parte de los fondos vayan para beneficio de las comunidades y no como pasa en otras ocasiones, que más se gasta en personal que en apoyar digamos, a la población, a quienes beneficiar en este caso, ¿verdad? En cambio, en ADESCA no es así. La misma ley lo establece de esa manera. Okay. Y entonces, ahora pensando, por ejemplo, si yo, por ejemplo, fuera una persona con un proyecto y quisiera aplicar a esta convocatoria, ¿cuáles serían los criterios que ustedes priorizarían en este proyecto que yo pudiera presentar? Digamos, ¿cuáles son esos criterios que ustedes manejan para atribuir cuáles son las iniciativas premiadas? Bueno, eso va a depender mucho de qué tipo de proyecto es, porque estamos hablando de disciplinas. Cada disciplina tiene los propios criterios, cada comisión de estas disciplinas tienen sus propios criterios para evaluar los proyectos. Pero obviamente hay unas que son generales y, por ejemplo, tiene que ser un proyecto cultural, que vaya enfocado al arte y la cultura. Eso es el primero. Ajá, porque igual a veces han llegado personas y dicen, mire, yo quiero publicar este texto de educación
y no, o sea, no tiene nada que ver o de la cultura. Eso es un trabajo específico del Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, no se apoyan este tipo de proyectos. O a veces llegan y dicen, bueno, queremos dar terapias psicológicas. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, tiene que ir enfocado al arte y la cultura. Eso es lo principal. Lo otro, pues, va a depender ya, digamos, del proyecto. Yo le puedo hablar acá, por ejemplo, de la disciplina de artes visuales. Artes visuales, por ejemplo, apoya proyectos de dibujo, de pintura, escultura, artes gráficas, fotografía, videos, creación o exhibición, materiales de montajes, etcétera. Y bueno, va a depender digamos, en este caso, del proyecto que presenten, los requisitos que deben presentar, porque cada disciplina tiene distintos requisitos, y los criterios igual que la comisión tiene que evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de literatura, tienen que llevar, digamos, tienen que presentar el DOMI del libro, de la obra, para que la comisión pueda evaluar si tiene la calidad para ser publicada, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho, por eso digo, va a depender mucho del proyecto que se presente. Gloria, ¿hasta el 11 de junio es el plazo para la entrevista inicial o para separar la cita? Para solicitar la cita. Y el 11 de junio. Posteriormente se programará la entrevista en donde ya los y las proponentes van a explicar de qué se trata su proyecto. Sí. Tenemos del 17 de mayo al 11 de junio para que puedan solicitar la entrevista. Las entrevistas inician el 1 de junio y terminan el 31 de julio. Pero el día en que la persona llama, se le dice el día y la hora de su entrevista. Y a partir de esa fecha, ya después de la entrevista, más o menos se deja entre un mes o mes y medio para que la persona pueda completar toda la documentación y lo pueda presentar a la DESCA. Igual en la entrevista le van a decir en qué fecha tiene que entregar toda la documentación. Muy bien, pues tenemos que ir a la primera pausa del programa de hoy, pero aprovechamos para despedirnos de Gloria Coyote. Ella es la directora de proyectos de ADESCA y dejamos la invitación a quienes nos escuchen que puedan aplicar o comentar con conocidos, familiares, amigos que les pueda interesar. Dejaremos en nuestra página de Facebook la información para quien también quiera conocer mejor esta convocatoria. Gloria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ojalá sea un éxito la convocatoria. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Vamos a una pausa y volvemos. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Ya va casi mediodía y no he logrado vender mucho. En mi casa tienen hambre. Debo llevar comida, pagar servicios, la renta. Con la llegada de la pandemia COVID-19, cerca de 300,000 personas han perdido sus trabajos formales y con ello se vieron obligadas a incursionar en el trabajo informal. Se insta a empresas y a Estado a crear condiciones y jornadas laborales dignas por un trabajo que humanice y no esclavice. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Ahorita vengo, solo me voy a echar un cigarrito. El tabaco causa 8 millones de muertes cada año. Fumar es una constante amenaza para la seguridad de quienes consumen el tabaco y también para la salud de sus familias. Está demostrado que las personas que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar graves enfermedades y mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 y de morir por esta enfermedad. Día Mundial sin Tabaco. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y esta emisora.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, Radio La Voz de Colomba, 99.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Continuamos en la ventana hablando sobre la convocatoria ADESCA. Y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a hablar con una de las personas que fue beneficiada en la pasada convocatoria. Y se trata de Negma Coy. Ella es poeta y autora del libro Quicote. Es una colección de 3 libros infantiles de historias, poesía y cuentos. Está escrito en español y en cachiquel. Y es un proyecto que se financió, aprobado en el 2020. Bienvenida y muchísimas gracias, Negma, por estar aquí en la ventana. Anila Matiosh, Pan Honda Magre, Romahatit Hamamani Kisipape, Kakaslem, Hanila Nim Kisipanik, Roma Okoba Chupan de Honda Magre. Agradezco infinitamente también a ustedes por el espacio, por el trabajo que hacen para que la voz, el conocimiento y todo esto pues llegue a mucha gente, que es importante, ¿verdad? Buenas tardes a cada uno, licenciada Gloria, qué gusto me da verla y escucharla. También Joel, ¿verdad? Conocer el trabajo que hacen desde diferentes pueblos. Y a Connie, a Matías, gracias por el espacio también de compartir y felicitaciones porque a pesar de todo pues se continúa trabajando con mucho esfuerzo, con mucho amor y muchas gracias por el espacio. Pues soy Negma Coy y voy a compartir al respecto del proyecto que trabajé desde el 2019 y el año pasado, ¿verdad? Que ya tuve en mis manos este regalo porque al final pues se mueven muchas energías alrededor de los trabajos de arte que hacemos desde las comunidades, ¿no? Entonces, pues de momento soy Negma Coy y para lo que pueda compartir, aquí estoy. Gracias, Negma. Gracias por la introducción, también por la presentación. Una curiosidad, ¿usted desde dónde nos acompaña? ¿De dónde se conecta? Soy de Chichot, de San Juan Comalapa, de un pueblo maya caquiquel. Entonces, desde aquí estamos trabajando arte. No sé si conocen o no conocen nuestro pueblo, San Juan Comalapa, pero alegremente el arte aquí pues abraza a las familias, se desarrolla en las familias, hay músicos, pintores, escritores, tejedoras, entonces alegremente, ¿verdad? Estamos trabajando desde las comunidades, siempre se ha hecho el esfuerzo de seguir desarrollando el arte a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Con apoyo, sin apoyo, pues sigue fluyendo. Y en este caso, que a mí me apoyaron desde ADESCA, apoyaron este proyecto, ¿verdad? Que había tenido también una primera publicación, solamente un libro, y ya luego desde ADESCA, pues nos dieron la oportunidad de trabajar esta colección, algo que yo agradezco maravillosamente, porque siempre ha sido un sueño, una ilusión en las escuelas, en las comunidades, que este trabajo llegó a las escuelas, a las niñas y a los niños, a los diferentes establecimientos también aquí en Comalapa, ¿verdad? Entonces, es algo que solo se había tenido el sueño, la ilusión, se había pensado en algún momento que llegara y yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Nos acercamos a ADESCA para que este trabajo saliera, para que este trabajo fluyera y pues se dio la oportunidad y aquí estamos, ¿verdad? Para animar también a las demás personas para que también lleven su trabajo. Negma, ¿usted cómo, o sea, la iniciativa que le apoyaron el año pasado fue justamente poder publicar entiendo que son 3 libros, ¿no? Quicotem,
¿Cómo fue que usted se inició en el mundo de la literatura? ¿Cuál fue la razón o la motivación o la chispa que la llevó a entrar en este mundo? Yo creo que todas y todos tenemos la oportunidad de pintar, de escribir, de abrazarnos de alguna de las disciplinas artísticas para que sigamos en esta vida, ¿verdad? Por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero necesitamos abrazarnos de un arte, así lo veo personalmente. Y yo empecé a escribir desde hace muchos años. No es hasta hace aproximadamente 10 años que tuve la oportunidad de compartir mis primeros textos, mis primeros poemas. Siempre tuve la ilusión de poder escribir para niñas y niños porque hay mucha necesidad de que principalmente pensando en la tradición oral, ¿verdad? Nuestras abuelas y abuelos le han dado fuerza a la tradición oral y hace falta mucho por escribir. Entonces siempre tuve la necesidad, siempre tuve ese deseo de escribir para las niñas y los niños, para que todo esto que nuestras abuelas y abuelos, madres y padres nos han transmitido por medio de la tradición oral, también se quede en textos, en libros. Y fue un gran reto porque yo había trabajado con poesía, entonces fue un gran reto trabajar cuentos, historias también, principalmente en mi idioma maya cachiquel, ¿verdad? Que es lo que queremos. Generalmente las niñas y los niños tienen oportunidad de leer en las escuelas, en los colegios, pero no hay mucho material que digan que hable de su comunidad, de su pueblo, cuentos, historias, que hablen de su gente, de las acciones que hacen sus abuelas, sus abuelos, por ejemplo, mamá, papá, algo con que se identifiquen las niñas y los niños, principalmente con el idioma cachiquel, ¿verdad? Yo sí quería que estuviera en idioma cachiquel, porque para que ellas y ellos se dieran cuenta también de que es posible que podamos escribir nuestra historia con nuestro idioma, que hable de mi huipil, de mi corte, que hable de las formas de vida que tenemos en las comunidades. Y bueno, se hizo realidad, ¿verdad? Con este apoyo también. Y espero que muchas y muchos también tengan esta oportunidad. Eso es muy importante porque lamentablemente hay muchos idiomas que están desapareciendo precisamente porque son solamente orales, porque no se ha hecho el esfuerzo de convertirlos en textos escritos. Entonces el ejercicio que tú estás realizando para niños y niñas es bastante importante para la protección y la preservación de la cultura y de la identidad. ¿Y de dónde surge la idea de Kikotem? ¿De qué se tratan estos 3 libros? Porque son con diferentes temáticas, según entiendo, ¿no? Háblanos un poco sobre los libros. Sí, Kikotem, porque necesitamos buscar un Kikotem en nuestro ser, en nuestra vida. Kikotem es alegría, es emoción, es entusiasmo, es ese contento que sentimos en nuestro corazón, o que muchas de las historias y estos poemas, yo quería que al leerlos se transmitiera eso, ¿verdad? Un Kikotem, una alegría de ser y de ser cachiquel, de estar en un pueblo, de sentirse parte de todo esto, porque a veces leemos o recibimos todo lo que viene de fuera y no le damos valor a lo que nosotras y nosotros somos. Entonces, en cada cuento, historia y poema, eso es lo que yo quería transmitir, o que ellos también sintieran al momento de leer, de encontrarse, ¿verdad? Y de ahí el nombre Kikotem, que está en cachiquel y que significa eso, ¿verdad? Emoción, alegría, entusiasmo, es el contento del espíritu. Entonces, ya lo trabajamos en 3 partes. Aquí, si ustedes pueden ver,
Están los poemas, están los cuentos y las historias. Cada uno viene con, te voy a mostrar uno. Por ejemplo, que es el libro de poesía. Como les decía desde un principio, está en cachiquel y en español. Ustedes ven las bellas ilustraciones. También es algo que agradezco a mi compañero Noé Roquel. Él trabajó la ilustración de los libros. El formato que se trabajó, que se utilizó también fue muy nuestro por el significado que tiene. Está en estilo Kumatzin. Ustedes pueden ver ahí cómo están los libros, cada parte de cada poema. Es significativo también porque Kumatzin es como la vida misma es, ¿verdad? Con sus subidas, con sus bajadas. Eso significa para nosotros el Kumatzin, ¿verdad? Cómo es la vida. A veces pues nos encontramos arriba y está todo bien, todo alegre, de buena salud y con mucho quicotem, pero también la vida misma nos enseña que hay momentos de la vida pues que estamos de bajón o tenemos, pues nos pasa, nos sucede algo y necesitamos el quicotem, pero entonces tiene un significado todo lo que realizamos en cada libro, en estos 3 libros quicotem. Eso les puedo compartir, ¿verdad? Excelente, Negma. Para quienes nos están acompañando, por Facebook, pueden ver el libro que está en el video que está enseñando Negma. Quienes solo nos están escuchando en la radio, les podemos aclarar o comentar un poco que el libro que vemos pues tiene muchos colores muy vivas y mientras Negma va abriendo el libro se va desdoblando en más y más páginas. Entonces ahí les dejamos la invitación también para que si les interesa que lo pudieran tratar de adquirir, pero no sé, Negma, ¿dónde se pueden adquirir los libros Quicotem? Sí, bueno, agradecer también a la gente que nos está escuchando porque siempre es importante, ¿verdad? Que estemos en conexión, en comunicación, siempre seguimos aprendiendo, creo que todos los días aprendemos y eso es bueno, ¿verdad? Es alegre. Pueden escribirme por el Facebook si hay gente que está interesada en adquirir estos libros para que niñas, niños y adolescentes, porque pues llegamos, creo, a los básicos e incluso al diversificado y no tenemos conocimientos de estas historias, cuentos. Entonces pueden tenerlos si me escriben directamente por el Facebook. Yo puedo pues hacer la gestión para que lleguen estos libros con ustedes, ¿verdad? Los libros Quicotem. Está en estilo códice, como para que tengan más idea a la gente que nos está escuchando. Para los que ya nos vieron, pues ya vieron cómo están los libros y los colores y todo. Entonces, eso. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Estoy como Negma Janet Coy. Negma Janet Coy. No hay muchas Negmas en el Facebook, pero ahí estoy yo. Negma Janet Coy. Identificaremos en nuestra publicación también junto con el programa. Vamos a una pausa y seguimos para solo terminar de conocer esa iniciativa de Negma. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Más de 149 actos de hostigamiento contra periodistas se registraron en 2020, según el informe presentado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Amenazas, robos, abuso de autoridad, asesinato de 2 periodistas, sumado a la criminalización de 2 periodistas comunitarias. Acciones emprendidas por el Estado contra los comunicadores y comunicadoras. La información es un bien común. Un Estado que niega el derecho humano a la información no goza de democracia. Es una dictadura. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. 100 años de historia. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo,
no constituyen una utopía, sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante, una razón de su lucha cotidiana. Y para nosotros los jóvenes universitarios, la lucha por el derecho de la juventud guatemalteca a la educación constituye una razón de ser en nuestro quehacer universitario. Más de 600 de ellas y ellos perdieron la vida en busca de un país más justo y humano. Fueron la voz de un país que clamó y sigue clamando por justicia. 22 de mayo, Día del Estudiante Universitario. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio La Voz de la Esperanza, 91.3 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir. Seguimos en la ventana, hoy conociendo la convocatoria de ADESCA, y en el último bloque estábamos conociendo el trabajo de Negma Coy, quien fue apoyada en el marco de esta convocatoria en el 2020 y nos hablaba sobre el libro Kikotem que ha publicado. Negma, ¿Kikotem fue su primera publicación o ya había tenido la oportunidad de publicar anteriormente? Un trabajo para niñas, niños, un trabajo para adolescentes como este. En el 2019 tuve la oportunidad de trabajar un solo libro, a diferencia de este que es la colección, ¿verdad?, de 3 libros. Entonces, en Guatemala es la primera vez que tuve la oportunidad de compartir los poemas, los cuentos y las historias. Con poesía sí había tenido la oportunidad, me habían dado la oportunidad igual de compartir mis poemas en editoriales de otros países, en Guatemala no, solo en antologías, ¿verdad? En antologías había tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en la editorial Metáfora de Quetzaltenango. Marvin García, quien es el director del Festival Internacional de Poesía, fue uno de los primeros hermanos, ¿verdad?, que creyó en mi trabajo y me dio la oportunidad de compartir mis textos en una antología de poesía. De ahí, en otros países como en Costa Rica, en El Salvador, en Chiapas, en Honduras, también he tenido la oportunidad de compartir mis poemas y me publicaron en editoriales de esos países. En Guatemala, pues es hasta el año 2019 y el año pasado, 2020, que tuve la oportunidad de compartir estos trabajos, estos libros de Kikotem desde la editorial Cholsamaj, ¿verdad?, con quienes trabajamos estos libros, y pues muy contenta y agradecida también con el trabajo que hacen desde Cholsamaj, porque fue un trabajo pues muy grande, hermoso, y que también ellos se dedicaron el tiempo para todo el trabajo de diseño e impresión. Muy bien. Pues, Negma, nos quedamos por aquí para poder escuchar también a Joel y a su iniciativa, pero muchas gracias por haberse conectado y dedicado el tiempo a compartirnos su experiencia, su trayecto, también el significado que tiene la literatura y poder escribir y de alguna forma reproducir una identidad y unas tradiciones a través de la literatura, ¿verdad? Así que saludos y un abrazo para quienes nos escuchan desde Comalapa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y que venga la oportunidad para más gente, porque hace falta mucho para hacer. Matios, Janila, Matios. Y bueno, le damos ahora la bienvenida a quien ha estado muy silencioso acompañándonos ahí tras bambalinas, a Joel Poncio. Él está conectado desde Totonicapán, esa hermosa tierra.
Y bueno, una de sus iniciativas que fue firmada creo que este año es justo la conformación de una academia de marimba femenina. Qué iniciativa tan interesante, a través de la cual se busca visibilizar el trabajo de la mujer en la música y también luchar a través de este arte contra el machismo que existe en el departamento y en Guatemala, desafortunadamente. Así que bueno, Joel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Yosh, Cherry Ajao, Ujumulim Chewe Kamik, Kintak Hunrutsiti Wech, Ish, Kip Angui Wichakrin, Ichke Konojesu Kitatabej, Kirkip Pewekaipal. Envío un cordial saludo a todos ustedes, a la licenciada Gloria, a Connie, a Matías del programa La Ventana, también a la poeta Nesma Coy. Qué gusto poderles saludar, y a todos nuestros televidentes, o desde nuestros dispositivos, o desde, si nos están escuchando en la radio, pues un cordial saludo desde Totonicapán. Joel, ¿cuál es el origen de este proyecto? ¿Ya existía antes una escuela o un semillero de artistas mujeres dedicadas a la marimba, o cómo surgió esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge a partir de ver nuestra realidad desde Totonicapán. Yo creo que bien lo decía Connie, lamentablemente el machismo, aunque no lo demos a conocer, es triste decirlo, pero todavía en las familias está. Nace a partir de ver a a grupos, papás, mamás, que cuando nace una niña siempre, aquí en nuestro contexto Totonicapán, dicen, ay, qué lástima, fue nena, sí usted, ay, qué triste, fue nena. En cambio, cuando nace un varón, dice, ah, qué bonito, felicidades, y hasta se dan abrazos, ¿no? Entonces, dentro de las familias también existe la triste mentalidad de decir de que la mujer únicamente es para oficios domésticos, de que va a tener un marido que la mantenga y que únicamente, pues, inclusive hay familias que no les dan educación a las niñas por esa misma situación. Entonces, viendo esta necesidad de tratar de cambiar esa mentalidad de nuestro pueblo, lamentablemente, como les vuelvo a repetir, en comunidades cercanas al casco urbano todavía se escucha ese tipo de mentalidades, ese tipo de palabras que realmente vienen a perjudicar al género femenino. No les dan la oportunidad de desenvolverse como tales. A veces hay niñas que desean estudiar carreras u otra profesión. Lamentablemente los papás no los dejan porque todavía, como les vuelvo a repetir, se tiene esa mentalidad de decir, bueno, como sos mujercita vas a encontrar a tu marido y él te va a mantener, así que ¿para qué vas a estudiar? Si no te va a servir para nada, tu marido te va a dar lo que necesitas. Entonces, surge esta iniciativa de darle un espacio donde la mujer, desde su niñez hasta su edad adulta, pues pueda tener acceso a la interpretación de la marimba en este caso, ¿verdad? También surge esta iniciativa al ver instituciones lamentablemente gubernamentales que discriminan a la mujer por su indumentaria regional. Muchas veces se llega a determinadas instancias de gobierno o en determinados lugares, y solo con ver a la mujer por su indumentaria, pues ya sufre discriminación. Y si no ha estudiado, es mucho más la situación. Nosotros decíamos dentro de nuestro proyecto que sufría doble discriminación. Uno, por no tener preparación académica, y número dos, por el simple hecho de utilizar su indumentaria. Entonces, dentro de esta iniciativa que nosotros estamos ya en el proceso, queremos marcar esos dos puntos. Uno, que se tenga el espacio de formación académica para las niñas, y número dos, que dentro de ese espacio, en las participaciones que pueda tener la marimba femenina de concierto de Totonicapán y la escuela marimba, pues se le dé el valor que tiene la indumentaria regional de Totonicapán. Entonces es a través de esas situaciones que todavía están, surge esta iniciativa de conformar la Academia Marimba, y
la marimba femenina de concierto. Y Joel, ¿la academia ya existe o es un proyecto que se inició apenas este año y se está conformando? Es un proyecto que se está iniciando también este año, bendito sea Dios, de que hay instancias, ¿verdad? Ya lo decía la licenciada Gloria, ADESCA pues nos está apoyando. También tenemos el apoyo de la municipalidad de Totonicapán con la creación del pago de un maestro, y pues se nos dio un espacio donde funcionará la academia. Hasta este año se está iniciando tanto la academia femenina de marimba como la marimba femenina de concierto, que es el resultado que queremos tener ya en su fin del proyecto. Vamos a ir a una corta pausa y volvemos para el cuarto bloque del programa La Ventana. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Y el valor nuestro está en nuestra capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Quisieron negar los hechos, anulando una sentencia histórica para la humanidad y el país. En Guatemala sí hubo genocidio. Y esto evidente que los miembros del alto mando tenían dominio del poder militar para la aplicación de la estrategia, razón por la cual podían haber detenido los efectos reales que sus subordinados estaban produciendo para impedir la violación de los derechos humanos. Por lo que la responsabilidad en el alto mando alcanzó al jefe de Estado de facto y comandante general del ejército de ese entonces, José Efraín Ríos Montt. Con los expuestos, los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el área civil. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, y esta emisora. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta al último bloque de La Ventana hoy. Estamos en el último bloque, seguimos hablando con Joel Poncio, que nos acompaña desde Totonicapán, músico y es quien está por detrás de la iniciativa de la creación de una academia de marimba femenina en Totonicapán. Joel, esta academia va a tener un espacio físico. ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en el casco urbano de Totonicapán o dónde van a estar? Así es, vamos a estar en el Salón de Usos Múltiples de la cabecera departamental de Totonicapán, y ya gracias a Dios, como les comentaba, pues la municipalidad nos dio un acuerdo de despacho municipal donde se nos cedió un espacio de aproximadamente entre 18 por 6 metros, donde estará la sede de la marimba femenina de concierto de Totonicapán. Actualmente, ¿cuántas mujeres hacen parte de esta iniciativa? Tenemos actualmente inscritas 38, entre 38 integrantes, entre niñas, señoritas y señoras. Entonces deseamos hacer pues, tres pequeños conjuntos con el grupo que ya tenemos, que son aproximadamente 38. ¿Qué es lo que quienes se inscriban y participen en esta academia, cuáles son las capacidades o el tipo de formación que van a recibir? ¿Qué es lo que van a aprender? Deseamos
deseamos realmente crear una academia técnica de marimba. Por su modalidad de concierto, obviamente se les va a dar introducción al solfeo, lectura musical, y todo lo vamos a manejar, si Dios lo permite. Pues ya hemos iniciado, lo estamos manejando de una manera técnica. Entonces vamos a tener educación rítmica, solfeo, por obvia razón, la técnica de la interpretación y la ejecución de la marimba desde sus inicios, con ejercicios básicos al principio, para lograr que las niñas pues logren tener lectura musical en el instrumento nacional, la marimba. ¿Las mujeres que están participando ya tenían algún conocimiento musical o empiezan completamente de cero? Empezamos de cero. Técnicamente no hay ningún límite. De hecho, dentro de quienes están inscritas, hay señoritas y niñas que han ejecutado en determinado momento algún otro instrumento, pero para quienes deseen aprender, pues se inicia de cero. Realmente se inicia desde lo básico hasta, si Dios así lo permite, ¿verdad? Con el trabajo del maestro ya propiamente, logren desarrollar pues su habilidad en la lectura y por supuesto en el conjunto, que de eso se va a tratar de realizar el estudio en conjunto de la marimba, que lo integrarán pues el shur en su modalidad de concierto. Pues tenemos la marimba completa, que son de entre 11 a 12 integrantes, donde tenemos shur, donde vamos a tener el contrabajo, también el tambor y algunos tunes. Entonces, técnicamente eso, pueden empezar desde cero y si Dios lo permite, pues, un proceso académico. La iniciativa me parece muy, muy interesante y estoy pensando, y quizás ya un poco lo comentaste en tu primera intervención, pero si pudieras compartir cuáles los sueños que tienen desde la academia sobre qué cambios o qué impacto creen que pueden tener en Totonicapán a nivel de que exista un mayor involucramiento de las mujeres en las artes, en la música, o qué otro tipo de impacto esperan poder lograr. Pues nosotros desearíamos realmente tener, aparte de la academia, nosotros hemos visto que este proyecto ha sido aceptado por la población en general, por las autoridades. Entonces, nos encantaría que se formase una marimba municipal, o en este caso la marimba femenina de concierto lo absorba municipalidad y se generen también pues oportunidades laborales para la mujer. Sabemos de que se logra hacer cuando se presenta un trabajo con excelencia, con buenos resultados. Yo creo de que es importante ir generando precisamente lo que decía la licenciada Gloria, ir generando espacios de trabajo, porque de eso se trata. No tiene sentido que tengamos una academia de marimba femenina, que tengamos un grupo bonito y que estudien, suponiendo unos 10 años, que sean marimbistas ya de profesión y que no tengan espacios donde laborar. Es muy complicado. Entonces, nosotros desearíamos que el impacto que llegue a tener a la población sea también un acceso al trabajo para la mujer, que de eso realmente nos encantaría, ¿verdad? Que alguna institución lo absorba y que se generen puestos laborales para el género femenino. Una curiosidad, una pregunta que por curiosidad, también la fabricación de las marimbas está centrada en hombres, ¿verdad? ¿Perdón? Es que entendía yo que también quienes fabrican las marimbas son principalmente hombres, que es muy extraño, muy raro ver a una mujer que haga parte de hacer estas obras, estos instrumentos. Es muy cierto. Les quiero comentar que acá en Totonicapán pues las fabrican en una comunidad que se llama Barneche, que son amigos míos, también algunos fabricantes. Entonces, dentro de la familia de ellos, como dato curioso precisamente, es que la mayoría son hombres, pero en el caso de las baquetas que se utilizan, acá hay una señora pues interesante que hace las mejores baquetas que yo, por lo menos las de concierto, he visto que ella realiza. Es interesantísimo también ver eso, de que lamentablemente sí es un poquito complicado que la mujer pues tenga esa posibilidad de estar y de hacer lo que realmente le apasiona hacer.
Y la última curiosidad que tengo yo también es, comentaba que la academia va a estar en Totonicapán, en la ciudad, en el casco urbano, ¿no? De que con estas dificultades que comentaba que las mujeres viven para acceder al arte, ¿cómo ven que mujeres que viven en comunidades rurales del municipio, del departamento de Totonicapán, se puedan deslocar, digamos, trasladar para participar en la academia? ¿Ahí existe también una barrera o de alguna forma se lograría llegar a mujeres que viven en las zonas más aisladas? Considero de que en las zonas más aisladas es un poco complejo, porque Totonicapán pues posee un montón de comunidades. Realmente deseamos involucrar a la mayoría de ellas, pero recordemos de que lamentablemente en comunidades ya retiradas, que son kilómetros de distancia, es un poquito complicado. Nosotros realmente deseamos involucrar a la mayoría que se pueda, por lo menos de las comunidades más cercanas al casco urbano, y que hemos visto que gracias a Dios hay respuesta, hay demanda de parte de muchos padres de familia, y considero de que sí se puede hacer el esfuerzo para que lleguen a nuestra sede y puedan tener ese espacio para desarrollo y formarse, ¿verdad?, dentro de la situación marimbística, artística de Guatemala. Bueno, Joel, muchísimas gracias. Es todo un desafío lo que están emprendiendo en Totonicapán. Felicitarlos por esa iniciativa. Y igualmente a Negma Coy, la poeta de Comalapa. No sé qué hay en Comalapa, pero es que todo el mundo tiene allá un espíritu artístico envidiable. Y bueno, a Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Ventana. Publicaremos también en nuestras redes sociales los teléfonos a los cuales los artistas y gestores culturales pueden separar su cita para la presentación de sus proyectos. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias y a nuestros oyentes nos vemos en 8 días.